Bienvenidos a La Semana. En el programa de hoy tendremos nuestro editorial de Canal Región. Además, una entrevista a Enrique Ortega Salinas que le realizaron desde Argentina respecto al polo de izquierda y la realidad nacional. Y un nuevo espacio de la opinión de la gente, donde se suman más voces de la audiencia. Arrancamos. A un año de la llegada de Yamandú Orsi a la presidencia, el balance obliga a correrse de los extremos. Ni el entusiasmo inicial alcanza para explicar por sí solo la etapa que se abre, ni las críticas más duras logran capturar la complejidad de un gobierno que, desde el primer día, dejó claro que no venía a prometer milagros, sino a administrar tensiones. El primer año suele ser más diagnóstico que transformación. Es el momento donde se revisan números, se ordena la casa y se fijan prioridades. Y en ese sentido, buena parte de lo ocurrido confirma ese patrón. Un periodo marcado por la prudencia fiscal, la negociación política y la revisión de decisiones heredadas. Un inicio sin sobresaltos, pero con señales. Si algo caracterizó estos primeros 12 meses fue la ausencia de grandes sacudones. El gobierno logró aprobar el presupuesto en un parlamento sin mayorías propias, un hito político relevante que demostró capacidad de negociación y manejo de la correlación de fuerzas. No es un dato menor. En sistemas fragmentados, la gobernabilidad se juega tanto en la agenda como en la aritmética. Al mismo tiempo, el foco estuvo puesto en la economía y en la política exterior, con iniciativas que buscan posicionar al país en el escenario internacional y corregir distorsiones internas. Sin embargo, como señalan varios analistas, muchos de esos movimientos todavía deben traducirse en mejoras concretas para la vida cotidiana. Y ahí es donde empieza la vara más exigente. Porque en política, los logros técnicos valen, pero lo que define la percepción social es la experiencia diaria de la gente. Las encuestas muestran un dato claro. La inseguridad sigue siendo el principal problema percibido por la ciudadanía, seguida por el empleo y la situación económica. Es una constante de los últimos años y también un recordatorio de que hay desafíos estructurales que trascienden gobiernos. El Ejecutivo ha apostado a una estrategia gradual, consciente de que no existen soluciones rápidas. Pero esa misma cautela, que puede ser una virtud en términos de responsabilidad, también tiene un costo político. La sensación de que los cambios llegan más lento de lo que la sociedad necesita. Ahí se juega uno de los dilemas centrales de esta administración. ¿Cómo sostener una narrativa de transformación sin generar expectativas imposibles de cumplir en el corto plazo? El escenario fiscal restrictivo condiciona buena parte de las decisiones. La prioridad de mantener el equilibrio de las cuentas públicas limita el margen para políticas expansivas, incluso en áreas donde el electorado espera señales más contundentes, como la educación o la protección social. Este equilibrio entre responsabilidad macroeconómica y demandas sociales es uno de los ejes que definirá el rumbo del período. Y probablemente también sea el terreno donde el gobierno será más evaluado hacia adelante. Porque la historia reciente muestra que los ciclos políticos no se miden solo por la estabilidad, sino por su capacidad de mejorar las condiciones materiales de la población. La agenda social, expectativas altas, resultados en construcción. Uno de los compromisos más fuertes del oficialismo fue el de atender los indicadores más duros: pobreza, infancia, desigualdad. Son variables que no se modifican de un año a otro, pero sobre las que ya empiezan a acumularse expectativas. El desafío es doble. Por un lado, avanzar en reformas estructurales, como las vinculadas a la seguridad social y las transferencias, que requieren tiempo y consensos. Por otro, mostrar resultados visibles que sostengan el respaldo político. Porque cuando las mejoras tardan, el riesgo no es solo electoral. También se resiente la confianza en la capacidad transformadora del Estado. Los números de opinión pública reflejan ese momento intermedio. La aprobación es minoritaria y la desaprobación crece, pero existe un amplio segmento de la población que aún no toma una posición definitiva. Es, en términos políticos, un terreno abierto. Más que un rechazo consolidado, lo que aparece es una evaluación en suspenso. Como si la sociedad estuviera esperando señales más claras antes de emitir un veredicto. Y eso, lejos de ser un dato menor, marca el tono del segundo año. Un periodo donde ya no alcanza con explicar lo heredado, sino que empieza a pesar lo que se construye.
Otro rasgo distintivo de esta etapa es el estilo presidencial. Un liderazgo menos confrontativo, más orientado al consenso y a la gestión que a la épica. Para algunos, una señal de madurez política, para otros, una falta de ambición. La pregunta de fondo es si esa moderación será suficiente para impulsar reformas profundas o si terminará diluyendo el impulso transformador. La respuesta, claro, todavía está en desarrollo. Todos los análisis coinciden en que el segundo año será decisivo. La próxima rendición de cuentas aparece como el primer gran momento para marcar rumbo y prioridades. Allí se verá con mayor claridad hasta dónde llega la voluntad reformista y qué espacio fiscal existe para sostenerla. También será el año en que empiecen a tomar forma debates estructurales, seguridad social, políticas de infancia, reformas en infraestructura y el siempre complejo tema de la seguridad pública. En otras palabras, el tiempo de la preparación empieza a dar paso al tiempo de las decisiones. A un año de gobierno, el balance no es el de un ciclo en crisis ni el de una etapa de grandes transformaciones. Es, más bien, el retrato de una administración que avanza con cautela, consciente de sus límites y de la fragilidad del contexto. Pero la política rara vez premia solo la prudencia. También exige dirección, narrativa y resultados. El desafío hacia adelante será convertir esa estabilidad inicial en un proyecto que entusiasme, que conecte con las preocupaciones reales y que logre mostrar que los cambios, aunque graduales, tienen un sentido claro. Quizás el mayor capital de este momento sea que todavía hay margen para construir. No hay un clima de ruptura, pero tampoco de conformismo total. Hay una sociedad atenta, expectante, que observa con cautela. Y en ese equilibrio se juega el futuro del periodo. Porque el primer año deja una conclusión abierta. La base está puesta, los desafíos están claros y el tiempo de las definiciones recién comienza. La pregunta entonces no es solo cómo fue este primer año, sino qué tan lejos podrá llegar este gobierno cuando empiece, de verdad, a desplegar todo su programa. ¿Será capaz de transformar la prudencia en impulso y las expectativas en resultados concretos? Nos hemos organizado de otra manera para una etapa que no solo sea crítica, sino también propositiva. O sea, no queremos simplemente ser tirapiedras que están criticando todo. Vamos a continuar efectuando críticas cuando nos parezca que corresponde, pero también vamos a aplaudir lo que haya que aplaudir y apoyar lo que haya que apoyar. Ahora, lo cierto es que sí, existe un gran desencanto, incluso desde antes que asumiera Yamandú Orsi. ¿Por qué? Porque cuando estábamos intentando tumbar la reforma de la inseguridad social que implementó Luis Lacalle Pou, 111 economistas del ala conservadora del Frente Amplio salieron a oponerse, diciendo que eso iba a ser terrible, y básicamente gente que gana 200, 300 mil, 500 mil pesos por mes y más, decirle a un jubilado que se las tiene que arreglar con 20.000 y poco de pesos uruguayos. Yo quiero reivindicar palabras que la derecha ha intentado sepultar, pero que ahora dirigentes de un partido que tendría que ser de izquierda le acaba de poner la florcita sobre la tumba, que es la palabra izquierda. La clase baja y la clase media han dejado de hablar de la lucha de clases. ¿Y cuál es la paradoja? La clase alta tiene clarísima la lucha de clases y la practica, pero no la menciona. Cuando uno habla de etiquetas puede hablar, si hablas de derecha hay 50 etiquetas diferentes y de izquierda lo mismo. Porque no es lo mismo la izquierda venezolana que la cubana, ni lo que fue en su momento la Unión Soviética. Y no es lo mismo tampoco la izquierda uruguaya. Ahora está claro que este gobierno está dando muy pocas señales de ser de izquierda. El ministro de Economía, Gabriel Odone, que no es de izquierda, ¿bien?, es un neoliberal, conservador, ortodoxo, sumamente sincero, eso sí, no cuestiono su honestidad intelectual. Aparte de haber intentado en su comienzo, y no lo pudo llevar adelante, la desindexación salarial y la flexibilización laboral, que son postulados de economistas de derecha, claramente, ¿verdad? Claro. Aparte de eso, ha dicho que él
cuando se propuso poner un impuesto del 1% al 1% más rico del país, con lo cual se podían recaudar aproximadamente 800 millones de dólares por año para destinarlo al combate a la pobreza infantil, él dice que el gobierno no necesita más recursos, queriendo decir que no necesitaba poner más impuestos a los malla oro, como se dice en el ciclismo, porque ya se tenía lo suficiente. A ver, pero ¿cómo es posible que se diga que se tiene lo suficiente cuando tienes a la inmensa de la mayoría de la población endeudada, practicando la calecita, bicicleteando las deudas? O sea, para no atrasarse con una financiera, van y sacan un préstamo en otra financiera y luego en la tercera para que el otro no te meta en mora o para sacarte de la mora. ¿Cómo es posible que obreros que toda la vida construyen mansiones tarden años y años y años para tener una modesta casita? ¿Cómo es posible que gente que se ha roto la espalda durante toda su vida después termine ganando una jubilación de miseria? La calle Pou fue el gobierno más corrupto de toda la historia de la República Oriental del Uruguay. Esto lo dije en Canal 2 en el programa Esta Boca es Mía cuando era panelista, y yo sabía que al decirlo ya estaba diciendo adiós, ¿verdad? Te quedabas sin laburo. Sí, no, bueno, de hecho no hubo una despedida con una torta y velitas, pero fue el adiós, ¿no? Fue un gobierno sumamente corrupto, y lo que no voy a discutir es que este gobierno es infinitamente superior al otro. Nosotros tenemos una serie de propuestas. Argentina tiene 3 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. Brasil, el gigante del sur, tiene 4. O sea que entre Argentina y Brasil, esos dos colosos sureños, tienen 7 militares por cada 100 kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuánto tiene Uruguay? 13. Es una locura total. Esa paranoia nos sale sumamente cara. Encima, cada año tenemos que volcar, este año fueron en 2025 570 millones de dólares para tapar el agujero de la caja profesional. Gobierne quien gobierne, con este panorama, con este esquema y con este modelo, gobierne, quinquenio tras quinquenio, el Uruguay va a estar cada vez más endeudado, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con otro tipo de financieras del ámbito internacional. Lo que yo propongo es que se reduzca en un 15%, es una medida no traumática, pero en un 15% la cantidad de efectivos. Hablamos de medidas racionales y hay buenos incentivos para el retiro, pero sobre todo evitando ingresos nuevos. Pero además otra cosa, ¿por qué no fusionar la Fuerza Aérea con la Fuerza Armada si en definitiva operan juntos en el cuidado del espacio aeronaval? La persona que está al mando de las políticas económicas de un gobierno frente amplista, el hombre no es frente amplista. Para nada. Y una de las declaraciones que vemos que dice que ve con mucha simpatía y agudeza las políticas económicas de Milei. Es algo increíble. Entonces vos decís, ¿hay alguna persona de izquierda en este gobierno que deje pasar que sí. esto? Hay algunos que sí, o sea, cuando nosotros criticamos fundamentalmente a la gestión del ministro de Economía y muy particularmente a Lubeckin, Mario Lubeckin, que es el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo quiero decir con todas las letras para que quede claro. Y acá sí hablo en nombre de este foro Polo de Izquierda. La gestión del ministro de Relaciones Exteriores no solo que no representa para nada los ideales históricos del Frente Amplio, no representa para nada en lo más mínimo a los frente amplistas de izquierda, que no todos los frente amplistas somos de izquierda, ¿bien? Sino que además nos llena de vergüenza. Nos llena de vergüenza que se haya claudicado con Palestina. Nos llena de vergüenza que el presidente jamás mencionara la palabra genocidio y que el ministro de Relaciones Exteriores, Lubeckin, menos que menos. Nos llena de vergüenza que cuando Estados Unidos atacó a Venezuela y le estaba dando patadas en el piso, nuestro gobierno, en lugar de alzar su voz para impedir esa barbarie,
le dio más patadas en el piso a Venezuela. Nos llena de vergüenza que desde la Cancillería no se esté en solidaridad con el pueblo cubano ante esta barbaridad que se está cometiendo. Estamos viviendo bajo una dictadura. No hablo de Uruguay, hablo de una dictadura mundial liderada por una persona cuyas facultades mentales, y esto no lo digo como insulto, pero están severamente cuestionadas por especialistas. Estados Unidos, cada vez que entra en recesión económica, fomenta guerras en todas partes del planeta, porque lo de el conflicto entre Rusia y Ucrania está mal definido. No es una guerra de Rusia contra Ucrania, es una guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, porque la maldita Guerra Fría no desapareció jamás. Ahora, cuanto más recesión hay en Estados Unidos, más guerras vamos a tener. Y si será fabuloso el sistema capitalista impulsado por Estados Unidos, que cada vez que falla su economía, necesita ir a rapiñarle el petróleo a países que no son de derecha o de su signo político. Ahí tienes el caso de Venezuela, donde Delcy Rodríguez está siendo rapiñada a plena luz del día y frente a la mirada de todo el planeta Tierra. ¿Cómo no, por lo menos por algún periodo, no se consigue esa ayuda para justamente ir creando organizaciones dedicadas al tema de la niñez? No solo fracasamos con eso, sino también con nuestro intento de derogar las AFAP, que son la gran estafa del siglo. Pero además, el problema es que el Frente Amplio tiene un programa. Cuando uno vota a un partido, vota al candidato y vota al programa. Y a poco de llegar al gobierno, se nos dijo que el programa no se iba a cumplir. Bien, el problema de los socialdemócratas que ahora dominan al Frente Amplio es que tienen un gran terror de tocar al gran capital. A ver, yo no estoy en contra del gran capital. Es más, si yo fuera presidente y no vienen inversores, los iría a buscar, pero no con los pantalones en la mano. Claro. Si vienen a jugar con reglas claras, bienvenidos sean. El problema de la socialdemocracia es que pretende mejorar la vida, sí, de los ciudadanos, pero haciendo la menor cantidad posible de recortes al modelo heredado. Y el Frente Amplio no nació para administrar este modelo, nació para cambiarlo. Y quiero aclarar, porque siempre que digo esto, me saltan con que quiero imponer un régimen marxista-leninista. No, nosotros no estamos hablando de dictadura del proletariado, no estamos hablando de nacionalización de los medios de producción, pero sí que estamos hablando de meter el bisturí a fondo. Lo primero que hay que hacer es terminar con una cantidad de excesivos privilegios de la clase política. Tenemos centenares de vehículos oficiales asignados a jerarcas cuya función no amerita que tenga un vehículo del Estado, ni un chofer, ni combustible. Pero ¿sabés que nosotros le pagamos hasta a los legisladores hasta el celular y el plan del celular? Tú dirás, son 3 monedas. No, multiplica eso por 130 legisladores más los suplentes por 5 años. ¿Cuántas viviendas podrías construir? Lo que este país tiene que hacer es romper paradigmas. ¿Por qué, por ejemplo, no reformar la Constitución para establecer allí lo que va a ganar un legislador? A ver, tú en la Constitución no puedes poner una cifra en pesos, ¿bien? Pero en el Uruguay, cada legislatura decide lo que va a ganar la próxima legislatura. O sea que los legisladores se votan su propio sueldo, porque la inmensa mayoría son reelectos. No hay trabajadores en el resto del país que tengan esa libertad de fijarse su propio sueldo. Yo lo que propongo es que en la Constitución quede establecido en cantidad de salarios mínimos nacionales. Yo ya no confío más en que la clase política pueda llegar a hacer los cambios profundos que el Uruguay necesita. Por lo tanto, el único camino que nos queda es por medio del ejercicio de la ciudadanía. ¿Por qué en vez de corregir un error notorio y que le causó mucho daño al país, en vez de eso lo que se hace es darle continuidad? Mira, es una especie de inestabilidad sistémica. Perdón. Yo entrevisté al hoy intendente Mario Vergara, que es economista, sí, y le hice un planteo. En ese momento intentábamos tumbar las AFAPs. Y él dijo que no,
porque nos arriesgaríamos a juicios. Yo digo, mira, pero hay 28 países que las derogaron total o parcialmente, y solo Argentina. Jurisprudencia nos ampara. O sea, la verdad es que ese temor tiene que ver con no querer tocar a los grandes capitalistas. A veces se dice, bueno, nuestro presidente ha renegado del término de izquierda, dice que es pragmático, y quienes le rodean dicen que hay que ser realistas. Yo creo que no hay que confundir el temor con el realismo. Y todo esto a mí me duele decirle, porque sabes que yo creo que el presidente es una muy buena persona. Ahora, que me caiga bien no quiere decir que no podamos llevar adelante de manera fraternal una discusión ideológica que ya bastante tiempo la dejamos pasar. El Frente Amplio siempre fue una coordinación de sectores con diferentes ideologías, que iban de la ultraizquierda a la izquierda, al centro, e incluso sectores de centro, de centro derecha también, ¿verdad? Bueno, llegó el momento. Ahora, hay que darla a esta discusión de manera inteligente. Nosotros no queremos dividir ni partir al Frente Amplio, queremos fortalecerlo, porque lo que menos queremos es que retorne la derecha. En Canal Región creemos que la opinión no tiene que venir solo de estudios de televisión o de paneles cerrados. Por eso abrimos este espacio, La Opinión de la Gente, un lugar donde hablan ustedes. Si querés participar, podés enviar tu audio por WhatsApp o Telegram al 098-734466. Y si estás fuera de Uruguay, agrega el prefijo +598. Escuchamos, seleccionamos y compartimos tu voz. Así piensa la gente. Hola compañeros, está cada vez más comprobado que este es un gobierno que no condena atrocidades cometidas, mejor dicho, por las potencias mundiales. No condenó a Israel por el genocidio en Gaza y porque aún hoy, a pesar de la tregua, se sigue matando gente inocente. No condenó el nuevo bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. No condenó la intromisión de Estados Unidos en Venezuela para llevarse secuestrado a su presidente. No condenó a Estados Unidos por haber bombardeado a Irán sin ninguna justificación razonable. Pero sí condenó a Maduro cuando no lo reconoció como presidente electo porque no se presentaron las actas electorales. O sea, si matan niños, mujeres, ancianos, se destruye un país, se tiran bombas, se invade Venezuela o se deja sin combustible a Cuba, entonces no hay necesidad de condenar. Solo algún comunicado liviano del Ministerio de Relaciones Exteriores y nada más. Pero si unas actas electorales no son presentadas, eso es gravísimo y hay que condenarlo. Hace un mes, Estados Unidos puso a Uruguay en una lista de países a los cuales no se les otorgará visa por un tiempo determinado. Nuestro presidente, indignado, citó al embajador para que diera explicaciones. No estuve ahí, pero el diálogo debe de haber sido más o menos así. Señor embajador, queremos saber por qué nuestro país figura en esa lista. Simple, porque somos poderosos y hacemos lo que queremos. Bueno, está. Gracias por su explicación. ¿Un cafecito, embajador? El diputado Perrone, con cierta habilidad, intenta esquivar el bulto para no reconocer que si un importante empresario del Uruguay, que él no se atrevió a nombrar, estaba dispuesto a pagar esa cifra, más comisión da Silva, por el campo, no era un mal negocio. El Estado lo compró más barato, lo compró directamente al vendedor, no pagó la comisión, por eso ahora el negocio da Silva andaba llorisqueando por todos los rincones. No era mal negocio. O si fuera mal negocio, el empresario importante del Uruguay, que Perrone no se atrevió a nombrar, no lo hubiese comprado. ¿Será que el empresario importante que Perrone no se atrevió a nombrar, es decir, que está levantando el tarro con el Tribilín, con el Pinchinati, el comisionista, anda llorando por los rincones? Porque uno no pudo comprar el campo, que era bruto negocio, al lado de los campos que él ya tenía, por eso la lloradera, y él lo tomó la comisión. No es un mal negocio para el Estado. Por algo anda llorando.
El tema es cuando se te ríen a carcajadas, ahí te das cuenta que compraste mal. Pero si lloran, es porque compraste bien. Y lloran a mares, así que el campo de ser bruta compra. Hola compañeros del canal, ¿cómo están? Si han recorrido la avenida Boulevard Valle Ordóñez, la que antes se llamaba Propios, habrán notado las decenas de lugares donde se hacen lavado de autos en la propia avenida. Se identifican fácilmente porque varios conos de esos fluorescentes puestos sobre la calle reservan un lugar para estacionar. Sobre este tipo de emprendimiento tengo dos hipótesis. Una, son formas de trabajo que pretenden generar una entrada económica a quien lo ejerce. Dos, detrás de todos estos lugares hay alguien que hace una inversión para obtener ganancias. Me parece muy raro que haya tantos de esos lugares. A veces dos en una misma cuadra y otras veces uno frente al otro. Es muy raro, ¿no? Lo otro que me parece raro es que la Intendencia permite que un ciudadano particular ponga conos sobre las avenidas reservándose un lugar. Si lo permite, entonces cualquier ciudadano puede también reservarse un lugar frente a su casa para estacionar su auto, ¿no? Buenas tardes, acá Darío de San Luis, Canelones. Nada, estaba escuchando el tema de lo que es las multas. A mí me pareció que habría que hacer como en Noruega, por ejemplo, las multas es un porcentaje de tu salario, no una cuota fija. Un porcentaje donde el que gana 30 le va a doler, ¿tá? Pero el que gana 500 también le va a doler, porque va a pagar un porcentaje de su sueldo. Entonces ahí se terminan los da Silva y todo eso que andan, como andan apurados y pueden pagar la multa, no les interesa andar a, saltarse de la ley. ¿Me explico? Es una idea. Y copiar algo bueno. También hay que copiar lo de Noruega, que pagan el 50% de IRPF y nadie salta, y todo el mundo, todos queremos vivir como viven ellos. Pero pagan buen IRPF, que es lo que hay que hacer para los que vienen cinchando en la retranca atrás. Nada, un abrazo y saludos para todos. Estas fueron algunas de las voces que llegaron en los últimos días. Gracias a todos los que se animan a participar, a opinar y a hacerse escuchar. Este espacio lo construimos entre todos. Si todavía no mandaste tu audio, recordá, WhatsApp o Telegram al 098734466 o desde el exterior con el prefijo +598. Seguimos, porque la opinión de la gente también importa. Hasta acá llegamos con la semana. Gracias de verdad por acompañarnos, por estar del otro lado y por seguir eligiendo este espacio cada domingo. Si valorás este trabajo y crees que es importante que Canal Región siga siendo independiente y pueda seguir contando estas historias, tu colaboración económica es fundamental. En la descripción del video está el enlace para ayudar a sostener el canal. Y si querés proponer temas, acercar un caso o sugerir algo para próximos programas, podés comunicarte con nosotros al 098 73 44 66. Nos reencontramos el próximo domingo. Que tengan una buena semana.